Hola, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de La Sobremesa, un espacio de conversación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica sobre las principales temáticas internacionales. Esta semana tuvimos la noticia más relevante que ha generado más impacto, que fue el primer debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden. El debate, si es que se le puede llamar así a este juego de recriminaciones mutuas, fue un debate caótico, fue una pelea de barro. Impresionó el tono y la imposibilidad de hablar de distintos temas en la campaña. ¿Qué mejor hoy día que analizar lo que fue este debate, sus consecuencias y lo que viene hacia adelante con Patricio Navia, cientista político, profesor de la Universidad de Nueva York y experto electoral? Hola Pato, ¿cómo estás? Saludos desde Chile, Hola Nueva Jorge, York. muy buenas tardes, un placer saludarte. Gracias Pato por darte el espacio en este debate y quiero partir preguntándote, ¿quién crees tú que ganó y perdió en el debate electoral de este martes? En realidad nadie pudo ganar mucho porque fue una discusión muy dura. El presidente Trump interrumpió muchas veces, eso generó una dinámica muy negativa en el debate, hubo bastante pelea, pero creo que era la estrategia que buscaba el presidente Trump, ¿no? Trump no quería discutir los temas porque pues, discutir los temas lo pone en una situación complicada y prefería más bien pelearse. En el contexto de pelea él le va bastante mejor, pero tal vez ahora se le pasó un poquitito la mano. De hecho, un comentarista de Fox News decía anoche que Trump interrumpió tantas veces a Biden que no le dio tiempo ni siquiera para equivocarse, ¿no? Entonces, al final no hubo muchos ganadores. Fue un espectáculo triste porque así no debería funcionar la democracia, pero creo que al final del día deja las cosas más o menos igual que como estaban antes. Biden lleva la ventaja, mantiene esa ventaja, pero Trump tiene un apoyo lo suficientemente duro como para tener posibilidades de todavía no ganar el voto popular, pero sí volver a ganar el voto en el colegio electoral. De hecho, Pato, uno veía en las primeras encuestas post-debate y algunas muestran un triunfo de Biden, hay otras que mostraban un triunfo de Trump. Más bien dependía de cuál era el medio de comunicación y quién respondía, y eso muestra también de que no hubo una diferencia, nadie marcó una ventaja sustancial en el debate. Así es. El problema también con las encuestas es que las encuestas reflejan un poquitito los distintos sesgos, pero las encuestas nacionales no ayudan mucho. Lo que más importa son las encuestas por estado, porque al final estos son 50 elecciones distintas que se están haciendo el mismo 3 de noviembre y se suman los votos del colegio electoral. Pero lo otro que es importante es que, uno, no sabemos muy bien cuánta gente va a votar, porque como hay formas de votación distintas, esta vez siempre ha habido la posibilidad de voto por correo, pero ahora se espera que mucha más gente vote por correo y por lo tanto no sabemos si eso va a aumentar la participación total o si va a disminuirla. Todavía no sabemos cuánta gente va a optar por la votación por correo. Normalmente es un 25, 30, incluso en algunas elecciones hasta el 40%, pero podría ser bastante más o podría ser menos. Tampoco sabemos cuánta gente va a votar físicamente, especialmente en aquellos lugares golpeados un poco más por la pandemia en estos momentos o a fines de octubre y por lo tanto es difícil saber cómo se distribuye esa votación si no sabemos quién va a ir a votar. Entonces hay bastante incertidumbre respecto a esta elección, en particular en algunos estados que siempre son los estados claves, como la Florida, Pensilvania y tal vez un poco Ohio o Carolina del Norte. Pato, Trump sabe que está más atrás. Las encuestas a nivel nacional muestran 6 a 7 puntos de diferencia y en los llamados battlegrounds son 3,5%, pero sabe que está un poco más atrás y buscó ayer esta actitud a la ofensiva, más agresiva, y tú has desarrollado y has hablado bastante esto de lo que se llama las campañas negativas, que buscan ahuyentar el voto moderado y por lo tanto tratar de que Trump apostaría a consolidar bien su base de apoyo y apostar a quizá que esos moderados no vayan a la urna y por lo tanto tener posibilidad de ganar. ¿En qué consiste eso? Pues como el voto es voluntario, eso pasa en todos los lugares donde la votación es voluntaria. Los candidatos dicen, pues yo tengo un voto duro que es un 35%, pero si vota menos gente y ese voto duro sale a votar, ya no va a ser un 35%, sino ese mismo 35% puede incluso llegar a ser una mayoría. A eso le está apostando Trump. Trump sabe que no va a sacar una mayoría de los votos, que no va a sacar más votos que Joe Biden. Entonces está diciendo, pues ahuyentemos a todos aquellos
que son moderados y que no les gusta mucho lo que yo estoy haciendo y están un poco inclinados a votar por Biden, ahuyentemos los que no vayan a votar y así mi votación dura me permite ganar esta elección. Esa es una estrategia que muchas veces ha funcionado y por eso se usan las campañas tan negativas. Tal vez el problema de Trump en el debate de anoche fue precisamente que usó esa estrategia negativa a un punto en exceso, ¿no? Entonces, tal vez lo que pudo haber generado es que esos moderados no se ahuyenten, sino que por la rabia que les dio, la forma como el presidente estaba boicoteando el debate, terminen votando por Joe Biden. O sea, hay que hacer campaña negativa para que la gente se aleje, pero no tan negativa, porque si no la gente se te vuelve en contra y empieza a votar por tu rival. Estamos en la sobremesa, que es este espacio de conversación relajado del Centro de Estudios Internacionales con Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York. Pato, indecisos. Se dice que los indecisos oscilan entre un 10%, incluso un 15%, pero no necesariamente el debate es lo que define ese indeciso, sino más bien temas específicos. ¿Cómo ves tú el rol de los indecisos en esta campaña? Bueno, los indecisos en situaciones de tanta polarización son un poquito impredecibles, ¿no? Porque después de 4 años, si no tienes una postura definida sobre Donald Trump, después de una campaña tan dura, si no tienes una posición clara respecto a si apruebas o rechazas el desempeño de Trump, entonces es difícil pensar que te va a decidir el tema de la economía o te va a decidir el tema de la pandemia. Más bien eres indeciso porque no le prestas mucha atención. Es como cuando le preguntan a la gente cuál es tu equipo de béisbol favorito. No es que estés agonizando sobre si te gustan los New York Yankees o los Boston Red Sox. Simplemente no conoces mucho el béisbol, no te importa, ni siquiera sabes muy bien los nombres de los equipos, entonces estás indeciso porque en realidad no sabes muy bien qué es lo que está en juego. Y eso mismo pasa con la elección presidencial en Estados Unidos. Aquellos que son indecisos son los que le prestan menos atención al proceso político y son los que probablemente no miraron el debate de anoche. El debate de anoche lo miraron fundamentalmente aquellos que son partidarios de Trump y aquellos que son partidarios de Biden. Entonces los debates no ayudan mucho a cambiar la aguja porque lo ve solamente gente que ya ha decidido su voto, o lo ve fundamentalmente gente que ya decidió su voto. Exacto. Pato, un tema que Trump deslizó en 2016, la gente se olvida, fue sobre reconocer o no los resultados electorales. Lo hizo con Hillary. Ayer, en la última parte del debate, vuelve lo que se llama la integridad electoral, con el elemento que con la pandemia se espera que muchas más personas voten por correo postal y que los resultados del primer día tengan que esperar al desenlace final. ¿Cómo ves tú? ¿Eso lo ves más bien una estrategia de que Trump busca seguir siendo el centro de atención o de verdad que hay una amenaza a lo que pueda ser una transición pacífica del poder? Y yo creo que Trump efectivamente no quiere reconocer los resultados si es que pierde y va a tratar de buscar alguna excusa para tratar de justificar por qué perdió. No va a ser capaz de reconocer esta derrota. Pero hay dos elementos que aquí creo que son importantes, ¿no? Uno de los elementos es que como la votación es por correo para mucha gente y en muchos lugares los votos, estas son reglas que varían de estado en estado. Entonces en algunos estados los votos se pueden solo contar después de que se cierran las urnas, aunque sean votos por correo. Y si llegan muchos votos por correo, se va a tomar más tiempo contar estos votos y los resultados pudiéramos no tenerlos la noche del 3 de noviembre. Y eso genera algo de incertidumbre y por lo tanto alimenta estas sospechas de que pudo haber fraude. Mientras más se demora el conteo de los votos, más nerviosa se pone la gente y más tentación tienen los candidatos a decir aquí hubo fraude, no voy a respetar los resultados. Pero hay otro elemento que yo también le pondría atención y es el Partido Republicano. Son los senadores republicanos, los gobernadores republicanos que quieren defender sus propias posiciones y que probablemente no se quieren hundir con Trump si es que Trump efectivamente se hunde en la noche de la elección. Entonces yo veo que existe la posibilidad, usando la metáfora en Chile, existen los Fernando Matei también en el mundo de Trump, ¿no? Existen aquellos gobernadores que dicen, bueno, si Trump perdió, yo voy a salir a decir que ya ganó Biden para que se acabe esta discusión. Y si los líderes republicanos salen a decir, pues la verdad es que Trump ya perdió, los datos están, no, pues sigamos con esto, entonces Trump se va a quedar un poco más solo en su intento por desconocer la derrota. Entonces yo no le veo tanta complicación si es que la victoria de Biden es lo suficientemente amplia. Si volvemos a tener algo como lo que tuvimos en Florida el año 2000, donde la diferencia era menos de 1000 votos, entonces las cosas se van a poner bastante más complicadas.
Claro, uno piensa que si el margen es muy definido, no debiera generarse esta controversia. Pero lo que uno recuerda en Florida, efectivamente, es que el margen fue muy limitado. No sé si tú recuerdas, Patricio, cuánto fue la discusión posterior e incluso cuando la Corte Suprema dice finalmente que no hay que hacer un recuento. ¿Cuánto tiempo transcurrió en esa incertidumbre? Fueron 4 semanas, o sea, esto fue recién a comienzos de diciembre que la Corte Suprema determinó que ganaba, y en la elección la ganaba Bush, y tuvo la aceptación, la colaboración de Al Gore también. Al Gore aceptó muy democráticamente los resultados y de hecho muchos demócratas se enojaron con él por haber aceptado tan rápido la decisión y no seguir insistiendo. Entonces, también las condiciones eran distintas y los actores eran distintos. Gore sí dijo, mira, no voy a poner en riesgo la democracia de este país, pese a que yo saqué más votos. En este caso, Trump tiene bastante menos que perder, o sea, es un país muy dividido. Trump dividió mucho al país y la gente que lo apoya hasta la muerte, y la gente que lo rechaza, pues lo rechaza independientemente de lo que haga, entonces no tiene mucho que perder, y eso es lo que genera algo de preocupación respecto a cómo va a reaccionar él en caso de que pierda la elección. Pero de nuevo, yo aquí creo que hay algunas instituciones que son un poco más sólidas que van a ayudar a hacer esta transición. La misma Corte Suprema, no veo a los miembros de la Corte Suprema tratando de voltear un resultado electoral si es que ese resultado es desfavorable al presidente Trump. Lo de Florida era un poco menos claro porque no se sabía realmente quién había ganado y no parecía muy probable que se pudieran volver a contar todos los votos. Entonces había una discusión que era una discusión que era bastante más compleja legalmente de la que vamos a tener acá el 3 de noviembre si es que Trump pierde la elección y desafía esos resultados. Yo creo que a menos que sea una elección tan ajustada como la del 2000 en un estado como el de la Florida, no veo que se pueda reproducir ese debate que se dio entonces en la Corte Suprema. Claro, y de hecho uno cuando vio el tono del debate presidencial demuestra lo profundamente dividida que está hoy día la sociedad americana. Esa polarización se reflejó en un debate que a todos nos dejó perplejo en el tono, porque incluso cuando Trump debatió la segunda vez con Hillary Clinton, que fue muy combativo, hubo espacios para poder expresarse, hubo distintos ciclos, pero ayer la verdad que fue la hora y media, el martes, fue una hora y media de constante desgaste, de constante interrupción y quizás refleja esa sensación térmica que hay hoy día en Estados Unidos. Pato, y para ir terminando, ¿qué es lo que podemos esperar si es que se realizan los próximos debates? Sabemos que tienen un formato distinto, uno de ellos deberá ser con preguntas del público en vivo. ¿Qué esperas tú? Primero, si crees que se van a realizar esos debates y segundo, ¿qué podríamos esperar de ellos? Sí, bueno, la próxima semana es el debate de los candidatos vicepresidenciales y después vienen 2 debates más. Yo creo que sí se van a realizar. Creo también que Trump, el equipo de Trump va a aceptar de nuevo las reglas y Trump va a jugar un poquitito en el margen de las reglas. Siempre es más difícil interrumpir a la gente o interrumpir a tus rivales cuando le están respondiendo a las preguntas de las personas, ¿no? Es más fácil pelearte con el moderador que pelearte con las personas que te están haciendo la pregunta, porque ningún candidato se quiere pelear con los votantes porque da la impresión de que no los respetas. Entonces yo creo que las condiciones ahí van a ser un poquitito más favorables para que haya algo más de diálogo. Pero también es cierto que si Trump sigue atrás en las encuestas y sigue mostrando esa preocupación y ese nerviosismo, entonces se va a ver como un león enjaulado y va a empezar a tratar de pelear todavía con un poco más de fuerza. Creo que ahí la ventaja la tiene Biden, que Biden precisamente producto de toda su historia personal, de haber estado tan cerca del dolor, es más tranquilo, ¿no? Más calmado y refleja esa calma. Entonces es más difícil que Trump lo lleve al barro y se pongan a pelear los dos. Hubo algunos momentos en que Biden le respondió, pero en general Biden se comportó bastante mejor de lo que se comportó Trump el día de ayer. Entonces yo creo que los debates sí se van a realizar. Creo que lo que hizo Trump no le funciona muy bien para su estrategia electoral. Habría sido bueno que peleara, pero no que peleara tanto, porque termina alienando a un grupo para que se vaya con Biden cuando lo que él quiere es que ese grupo simplemente deje de votar.
Entonces, yo creo que Trump va a corregir un poco su estrategia para los siguientes debates, pero sí creo que vamos a tener dos debates presidenciales adicionales al que tuvimos ayer. Muchas gracias, Patricio, por este espacio a puerta de la elección el 3 de noviembre entre Trump y Biden, y ya tendremos oportunidad de hablar de otros temas, la imagen internacional de Estados Unidos, su política exterior, cómo sus rivales históricos, geopolíticos, deben haber mirado este debate, y también cómo la democracia de Estados Unidos va avanzando frente a una sociedad tan polarizada, una clase política tan disfuncional, y otros elementos más que pudimos observar en el debate esta semana. Patricio, te deseamos mucho éxito allá en Nueva York y nos estaremos viendo pronto. Gracias, que estés muy bien. Un saludo. Gracias.